muy buenos días a todos los estudiantes de grado décimo. Les habla el docente Halber Lara Marín del área de filosofía para iniciar en esta ocasión nuestra clase virtual asincrónica de filosofía. En esta oportunidad vamos a abordar el tema la filosofía de Platón. Platón es uno de los grandes filósofos de la antigüedad griega y tan importante es que historiadores de la filosofía dicen que la filosofía posterior a Platón es un pie de página de sus investigaciones y conclusiones filosóficas. Por eso hay muchas escuelas, pensadores y corrientes filosóficas, sobre todo en el idealismo, que fueron muy influenciadas por Platón. A continuación vamos a mirar a través de la pantalla un texto que de una u otra forma nos lleva a hacer una introducción breve de lo que significa Platón para la filosofía. Platón es considerado una de las figuras más influyentes en el desarrollo del pensamiento occidental, producto a su significativo legado teórico en áreas tales como la ontología, la epistemología, la ética y la política. A la hora de estudiar su filosofía, uno de los referentes más importantes es la relación que se establece entre este pensador y los sofistas. A través de la figura de Sócrates, su principal interlocutor, y los diálogos como sistema de aprehensión, Platón logra establecer en el centro de las discusiones el sentido auténtico y significado de la verdad y los valores, contrarrestando así los criterios sofistas. Recordemos que Platón fue un filósofo que se dio a conocer en Atenas en el siglo V-IV antes de Cristo, y vemos que Platón fue un seguidor de Sócrates. Sócrates fue un filósofo ateniense en la época de los sofistas que tuvo una gran influencia en muchos jóvenes, entre ellos en Platón. Sócrates no escribió ningún libro, pero Platón se encargó a través de sus diálogos escribir parte de los planteamientos de Sócrates. De allí veremos más adelante cómo Sócrates influyó en Platón. Pero lo importante de este párrafo que acabamos de leer es que el desarrollo de ciertas ramas de la filosofía como la ontología, la epistemología, la ética y la política se le deben a Platón. Platón es una respuesta a un tiempo en que el hombre buscaba respuestas más contundentes y buscaba soluciones a problemas políticos, sociales que se daban ya en la antigua Grecia. Con Platón, la filosofía adquiere un conocimiento más sistemático, más profundo, y además esa influencia de Sócrates se ve en Platón cuando él centra su discusión en el hombre, en la autenticidad de la verdad y el significado de la verdad y de los valores. Esto en contraposición a los sofistas. En la clase anterior dejamos un compromiso sobre los sofistas y Sócrates. Y aquí vemos la importancia de haber hecho esa actividad y de haber participado, porque vamos a entender que Platón, como seguidor de Sócrates, se va a oponer a muchos planteamientos de los sofistas como el relativismo de la verdad, como el subjetivismo en la interpretación de lo real, como aquello que se opone a lo que es relativo y pasajero frente a lo que Platón dice que el conocimiento debe ser profundo, no debe ser subjetivo sino objetivo, entre otras características. A continuación miramos en pantalla el significado de la filosofía. Esto es muy importante porque la filosofía vuelve a adquirir con este filósofo un sentido más profundo, no solamente teórico sino práctico. Platón introduce la idea de la filosofía como una indagación sin presuposiciones, donde hacer filosofía significa aprender a morir. El filósofo ya busca en la vida mientras se esfuerza por usar su mente sin ser afectado por impulsos corporales o dominado por partes inferiores, salvajes e ilógicas de su alma. Para Platón, la filosofía es el cuidado del alma, a través del cual se logra una existencia ordenada y guiada por la razón. La filosofía acerca de la idea de Dios a la racionalidad absoluta. Por lo tanto, para Platón, la filosofía no es solo un asunto teórico, sino también una vida completamente práctica. Miren el significado de la filosofía para este filósofo. Para este hombre, la filosofía
es una indagación, es una búsqueda, es una constante, digamos que investigar, consultar, profundizar, para no caer solamente en presuposiciones, o sea, en cuestiones que están cargadas de prejuicios. Las presuposiciones muchas veces nos alejan de la realidad y no nos dejan conocer lo que es real. De allí que para este filósofo es importante la indagación, la investigación. ¿Y por qué? Otra frase importante que aparece aquí en pantalla es que la filosofía significa aprender a morir. El que quiera alcanzar el conocimiento de la verdad, el significado de la verdad y tener una vida auténtica, tiene que aprender a morir. Porque esto significa que nosotros al morir no muere el cuerpo o el alma, sino nuestras concepciones y nuestras ideas. Cuando nosotros dejamos morir ideas equivocadas y falsas tradiciones, que es lo que a la larga supone presuposiciones o prejuicios, entonces podremos alcanzar conocimientos verdaderos, nuevos conocimientos. Entonces, hacer filosofía significa aprender a morir, quiere decir a desaprender muchas cosas que en el pasado o en el presente tomamos como verdaderas, pero que no lo son. Entonces, aprender a morir no quiere decir que voy a morirme físicamente, sino que voy a morir a las malas ideas, las malas concepciones y teorías que he creído, incluso mitos y cuestiones fantasiosas que las tomamos como verdaderas, pero que al indagar la filosofía sabremos que nunca fueron ciertas. Teniendo en cuenta esto, este filósofo va a propender que nosotros dominemos nuestros impulsos corporales y no nos dejemos llevar de las pasiones del alma ni de las pasiones del cuerpo. Ahora, aquí se afianza mucho la visión racional que Sócrates le dio a Platón, y es que nosotros tenemos que tener una vida guiada y ordenada por la razón. Una razón que guíe cada paso nuestro. Y por esto no solamente es algo teórico, sino práctico. Miremos a continuación quiénes influenciaron en Platón. Este filósofo recibió la influencia de los pitagóricos en cuanto a la importancia del número y de las matemáticas en la construcción de una filosofía que tenga bases sólidas. ¿Qué quiere decir esto? Que Platón, siguiendo la línea de los pitagóricos, descubrió que las matemáticas son una ciencia exacta, donde no hay duda de sus resultados, y que eso puede servir para construir una filosofía racional, firme y fuerte como las matemáticas. También de los pitagóricos asumió la idea de la inmortalidad del alma y de la transmigración de las almas. ¿Qué quiere decir esto, inmortalidad del alma? Para los griegos, los pitagóricos, y para Platón también, el alma no muere, sino que permanece por siempre. Y la transmigración de las almas es la idea de que un alma puede pasar de un cuerpo a otro cuando el cuerpo perece. Esto viene de las filosofías del Lejano Oriente, del Medio Oriente, la idea de la transmigración de las almas. Del filósofo Heráclito recibió la idea del cambio o devenir de las cosas sensibles. Y de Parménides la idea de que el ser es eterno, inmóvil, infinito, ilimitado, inmutable. De los sofistas, el estudio del hombre, la retórica y la enseñanza, y la principal influencia en Platón la tuvo de Sócrates, con la idea de la virtud, una vida razonada, la dialéctica, el concepto. A continuación vamos a mirar la teoría de la reminiscencia, alma y cuerpo. Esta es una de las teorías que vamos a estudiar y que en esta ocasión vamos a darle una explicación. Una de las ideas filosóficas más polémicas de Platón es la reminiscencia, que consiste en recordar. Los antiguos griegos creyeron que el alma es inmortal. Platón, siguiendo esta tradición, y a los pitagóricos con la idea de la transmigración de las almas, supone que el alma existió independientemente del cuerpo, y que en ese momento el alma conocía todas las ideas del mundo de las formas o ideas, que en un momento determinado el alma tuvo un accidente con el cuerpo y perdió la memoria. Por eso Platón llegó a afirmar que el cuerpo se convirtió en la cárcel del alma, y que para que ésta conociera tenía que hacer reminiscencia de lo que sabía cuando estaba en el mundo de las ideas. Por lo tanto, conocer es recordar para Platón, y solo la educación puede hacer que ese proceso de conocimiento se dé en el hombre.
En otras palabras, la teoría de la reminiscencia es la creencia de que el hombre conoce por recordación, que el hombre conoce recordando lo que el alma supo y conocía cuando estaba en el mundo de las ideas, que al unirse con el cuerpo tuvo un proceso de pérdida de la memoria, amnesis, y que ese proceso de pérdida de la memoria, para que el hombre recuperara el conocimiento, tenía que utilizar la educación. Y la educación permitiría que el alma empezara a recordar todo lo que sabía antes de su unión con el cuerpo, en matemáticas, en filosofía, en ciencias, en artes, etcétera, etcétera. Bueno, mis queridos estudiantes, con esto finalizo la clase de hoy, pero deben presentarme en el transcurso del día, en este día, un resumen de esta clase, o más bien deben presentarme sus impresiones personales, qué les llamó la atención de esta clase, qué aprendieron y qué pudieron agregar como conocimiento nuevo a sus vidas. Esto deben hacérmelo llegar a través de un audio a mi WhatsApp personal 313-501-6257. Feliz día y Dios les bendiga.